Quizás les llame la atención el título que dice Pescando dentro del redil, una crisis silenciosa que entra o que enfrenta la iglesia hoy en día, basado en Romanos capítulo 15, versículo 20. Así que lo invito para que abra su Biblia y me acompañe en esta lección, que es un poco más como una advertencia, un llamado de atención para las situaciones que se puedan estar presentando dentro de la iglesia del Señor. Bueno, Romanos capítulo 15, en el versículo 20, dice el apóstol Pablo: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya fuese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo también escribió, según de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, diciéndole a Timoteo acerca de los días venideros, los cuales tendrán una característica: tiempos peligrosos. Como dice el versículo según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una advertencia que la iglesia debe tener siempre en cuenta. Todo tiempo, cada generación, en donde exista una iglesia local de Cristo, debe entender que vendrán tiempos peligrosos, o quizás ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos dentro de la iglesia del Señor. Entre las características de estos tiempos peligrosos está esta señalada, en donde Pablo dice a los Romanos, capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El pan diario de muchas iglesias locales, o mejor dicho, situaciones en que las iglesias locales se han visto envueltas, ha sido en divisiones. Muchas congregaciones han sufrido de este mal, divisiones entre los hermanos. Las iglesias de Cristo se han dividido. Y este es un mal que ha azotado a la iglesia del primer siglo, pero también ha sido un mal que hemos sido testigos en nuestros tiempos. Es muy triste, hermanos, ver iglesias que crecen y con el tiempo estas iglesias se destruyen. Pero bueno, entre las crisis locales o entre las crisis que encontramos nosotros en la iglesia de Cristo, y en esta generación se ha levantado una generación que no construye, sino que traslada. Una generación que no edifica, sino que divide. Hay un grupo de cristianos que no evangelizan al perdido, pescan dentro de las iglesias locales. Estos cristianos o estos ministros o estos siervos, digámoslo de esta manera, se acercan en silencio a las iglesias locales. Hablan en voz baja. Crean confianza dentro de las iglesias locales. Prometen mejoras o algunos cambios. Y lo hacen con palabras suaves que quizás inflan el ego, con halagos calculados, seducen los corazones inestables. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, esto no es crecimiento, esto es rapiña espiritual. Hay muchas personas que consideran que el cuerpo de Cristo es como un mercado. Piensan que la iglesia es como un establecimiento público. Piensan que la iglesia simplemente son artículos. Algunos piensan también y creen que la iglesia es como una competencia. Otros también ven que la iglesia es como un negocio religioso. Ven que cada miembro de la iglesia es un número o es una cantidad cierta de dinero. Pero hermano, hermana,
La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo no es un mercado. No estamos traficando con productos. No tenemos elementos en las estanterías. Tampoco la iglesia es una competencia con otra iglesia, ni mucho menos la iglesia de Cristo es un negocio religioso. No es una entidad que recolecta dinero y simplemente que cada miembro es una cantidad de dinero. No, señor. La iglesia de Cristo no es nada de estas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, dice, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 15, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya fuese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, Pablo no susurró esta advertencia y la proclamó con firmeza espiritual, porque hermanos, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 14 al 16, que también debemos tenerlo en cuenta y sumarlo a lo que Pablo acaba de decirnos, dice ahí, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Y dice en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y dice el versículo 16, y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos, en lo que ya estaba preparado. El apóstol Pablo tenía muy claro el trabajo de su ministerio. Él dice, hermanos, ahí el versículo que nosotros leíamos al principio, Romanos capítulo 15, en el versículo 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y también estos dos versículos que nosotros también acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 14 al 16, en donde Pablo se esmeraba y se esforzaba por ir a lugares más allá, donde realmente Cristo no había sido predicado. Pero cuando alguien toma una oveja ya pastoreada para engrandecer su corral, para engrandecer su nombre, no está expandiendo el reino de Dios, no está militando en el cuerpo de Cristo. Porque como lo acabamos de señalar, hermanos, el cuerpo de Cristo no es un mercado, no estamos tratando con una mercancía, tampoco esto es una competencia, ni mucho menos es un negocio religioso. Note lo que Pablo dice, hermanos, ahí en Romanos. Dice, me esforcé a predicar no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Así que de este versículo nosotros podemos sacar que el verdadero obrero genuino va donde nadie quiere ir, busca al que nadie busca, levanta a los perdidos, siembra donde no hay cimientos, donde no hay cimientos, pues pone los cimientos, y siembra donde no ha habido un fundamento. El verdadero obrero, hermanos, busca levantar una iglesia de Cristo en Campo Blanco. Pero el falso obrero sigue otro camino. Cosecha donde no sembró. Edifica sobre sudor ajeno. Busca lo que ya está trabajado. Pero hermanos, eso no es un llamado. Eso es ambición disfrazada de un ministerio bíblico. Hermanos, hoy en día la iglesia enfrenta una crisis
silenciosa. Y les digo esto, hermanos, porque yo he sido víctima de este tipo de trabajo que otros cristianos han hecho de una manera negativa. Y hay una crisis que han sufrido muchas iglesias de Cristo, pero esto es una crisis silenciosa, como se los acabo de señalar, porque no es una persecución externa, no es escasez de recursos, no es falta de terrenos, es más profunda, es interna. Hombres que han sido llamados al ministerio han olvidado que Cristo es la cabeza y han comenzado a comportarse como si fueran dueños de las ovejas. Hermanos, esto no debería ser así. La escritura declara de una manera muy sencilla que el único dueño de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el único que tiene la prerrogativa, la autoridad de reclamar a la iglesia como suya. Pero muchos de nosotros hemos olvidado esta escritura en donde se nos señala que el único dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, según este versículo, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? Bueno, el cuerpo que es la iglesia le pertenece a una sola persona, a un solo individuo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene en todo la preeminencia. Nosotros somos simplemente miembros de ese cuerpo. Romanos capítulo 12, en el versículo 5 dice así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto lo debemos tener muy en cuenta porque de estos dos versículos podemos sacar una verdad innegable, indudable, y es que Cristo es el único dueño de la iglesia. Ningún predicador, anciano, diácono o alguien que esté sirviendo en la iglesia debe considerarse un dueño de la iglesia, dueño del rebaño, porque todos estamos bajo una sola autoridad, todos estamos bajo una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia y todos estamos bajo esa autoridad? Por la sencilla razón, hermanos, de que Él fue el único que la iglesia le costó sangre, porque la compró con su propia sangre. El apóstol Pablo lo dice en Hechos, capítulo 20, en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, como Pablo le dice aquí a los ancianos de Éfeso, la iglesia le pertenece al Señor, porque Él la compró y le costó su propia sangre. Sí, hermanos, Él la compró. Nadie más puede apropiarse de la iglesia. Pero hay una práctica dolorosa, hay una práctica triste, pero hermanos, es evidente entre las iglesias de Cristo.
Hay ministros, hay siervos del Señor que en vez de trabajar, compiten. Piensan que esto de estar en una iglesia predicando el evangelio es una competencia con otras iglesias y con otros siervos del Señor. Pensamos que quién es el que tiene la reunión más grande, quién es el que tiene el mayor número de sillas en cada culto y asistencia en cada culto. Hoy en día se compite por el que tenga más miembros en su iglesia local, porque muchos piensan que los números son importantes antes que las almas salvadas incomprometidas. Hay muchos ministros que en vez de cuidar, lo que hacen es conquistar. En vez de edificar, pues dividen las iglesias. Hay un mal que he visto y que he sido, hermanos, testigo de una cruda realidad. Hay ministros del evangelio que han sido invitados a predicar a ciertas congregaciones y lo que hacen es sacarse una o dos o tres familias de ahí. Escuché una vez a un hermano predicador muy triste decir: hermano, ¿cómo le parece que invité a una serie a un predicador a mi iglesia y estuvimos 2, 3 días el hermano ahí enseñándonos? Pero bueno, lo que pasó fue que después de que el hermano se fue, tomó el número de teléfono de algunas familias de aquí de la congregación y lo que hizo fue, con el tiempo, fue llevarse estas dos familias para su congregación. Y esto es una realidad, y esto es una tristeza, hermanos. Esto es algo evidente. Hay un problema, hay una crisis dentro de las mismas iglesias locales. Y son aquellos siervos que se encargan de dividir la iglesia del Señor y no les importa, porque les importa es agregar más números a su iglesia local. Le importa son los números. Le importa es su crecimiento a toda costa. En vez de cuidar, conquistan. En vez de predicar, dividen para edificar sus mismas congregaciones. Hablan con las ovejas que no son de su redil. Hablan con ovejas de otras congregaciones locales, no para bendecirlas, sino para llevárselas. No para edificarlas, sino para sumarlas a su número. No para que crezcan en Cristo, sino para engrandecer su nombre. Y a estos los llamamos pescadores de peceras. Sí, hermanos, es una realidad. Hay hermanos que están dispuestos a dividir la iglesia del Señor. Hay iglesias de Cristo que han surgido de divisiones de otras iglesias. Se toman 2, 3, 4, 5 miembros, se los llevan para otro lugar y dicen, tienen el atrevimiento de decir: empezamos una nueva iglesia de Cristo. Esto es una crisis que hay y que es evidente en las iglesias locales hoy en día. Muchas iglesias de Cristo han nacido no como producto de la evangelización, sino como producto de haber dividido la iglesia y haberse llevado cierto número de hermanos a congregarse con él o con ellos en cierto lugar. Esto es triste, hermano. Yo he sido víctima de esta situación entre las iglesias locales. Juan capítulo 10, en el versículo de 9 al 10, nuestro Señor Jesucristo enseña: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, todo siervo del Señor debe entender que entrar por la puerta es entrar por Cristo. Y esa puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, es la manera correcta de uno estar y servir y trabajar en la iglesia local. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, entendiendo que Cristo es el dueño de la iglesia, es la única entrada a la iglesia del Señor. Pero aquel que entra por manipulación, o aquel que entra sembrando descontento, o aquel que entra hablando mal del trabajo de otros
para ganar adeptos, para sumar y para llevárselo. Esto no es, hermanos, trabajo espiritual. El falso entra por otras partes, sembrando dudas, despertando inconformidad, prometiendo algo mejor, del cual se lee ahí en el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, como dice nuestro Señor Jesús en el versículo 10, el ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar, pero ¿hurtar qué? ¿A quiénes? Pues a los miembros, para matar y para destruir. Pero hermanos, esto ha sido la cruda realidad de muchas iglesias locales que han sido destruidas por aquellos que vienen simplemente no para edificar, no para bendecir, no para hacer crecer la obra, sino simplemente para que cuando tengan la oportunidad, dividir la iglesia local, llevarse un buen número de miembros y así empezar, como ellos dicen, una nueva iglesia local. Esto no es una nueva iglesia local. Hermanos, eso es rapiña espiritual. Eso es pescar en pecera. Eso es pescar dentro del redil. Eso no es evangelizar. Eso es llevarse los miembros para otro lugar. Bueno, muchas veces, hermanos, se roba la confianza, roban fidelidad, roban procesos, roban trabajo, roban las ovejas que se han cuidado por años. Y esto, hermanos, nosotros podemos decir lo que es hurto espiritual. Y tristemente, hermanos, hay que hablar de estos temas. Hay hermanos que no han trabajado en la obra del Señor. Hay hermanos que no se han esforzado por evangelizar, hacer crecer la obra, trabajar con la obra, que cuesta lágrimas, sudor y tiempo y esfuerzo y sangre. Y llega otro, hermanos, en menos de lo que canta un gallo, y divide la iglesia. Y sin vergüenza y sin sentido de razón, se lleva cierto número de hermanos para que lo sigan. Dividen las congregaciones. Pero la iglesia de Cristo actualmente no es la única que está adoleciendo de este tipo de problema. La iglesia en el primer siglo, el apóstol Pablo señaló que iban a venir problemas internos. Hechos capítulo 20, por ejemplo, en el versículo 29, que dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿a qué? Al rebaño. Note lo que Pablo dice en el versículo 29. En medio. ¿Cómo así? Estos individuos, o sea, cristianos, y que llegan a ser siervos del Señor, son rapaces en un momento determinado. No perdonan al rebaño. No les importa la iglesia local. Lo que quieren es dividirla. Y Pablo aquí está señalando, hermanos, en el tiempo en que iban a venir estos tiempos peligrosos, en donde se iban a levantar los mismos líderes, o sea, de entre los mismos ancianos, predicadores o ministros, diáconos, bueno, como sea, se han encargado de dividir la iglesia del Señor y no les ha importado. No les ha importado. El problema no es un problema de afuera. Pablo no está diciendo que el problema vendrá de afuera. No, de adentro. Yo creo que usted en algún momento ha sido testigo de este tipo de situaciones. Que la iglesia marcha bien y cuando menos pensó, una división. ¿Y quién la dividió? Alguien de adentro la dividió. Y se llevó cierto grupo de hermanos. Y como dije ahora, tienen el atrevimiento de decir: hemos empezado una nueva iglesia. Bueno,
siervos que al principio tienen cierta apariencia espiritual, manejan un lenguaje bíblico, tienen una apariencia espiritual aceptable entre la hermandad, pero tienen un corazón dividido, porque en algún momento se levantarán, dice, hablarán cosas perversas, como dice el versículo 30, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ojo con eso. Esto es muy delicado, hermanos. Cuando un varón trama, organiza, planea, visita para arrastrar a los discípulos y así, hermanos, lograr una división local. Y aquí está el problema. Una crisis actualmente en las iglesias de Cristo son aquellos que han causado, sin vergüenza, sin temor del cuerpo de Cristo, divisiones entre la iglesia local. Estos no dicen, sigan a Jesús, sino que de una manera directa o indirecta están diciendo, pues síganme a mí. Bueno, en la iglesia primitiva, hermanos, se hablaba de comunión, unidad, doctrina, oración. Eso es lo que debe caracterizar la iglesia del Señor. Esto es hermoso. Esto es hermoso cuando uno ve una iglesia, hermanos, o las iglesias locales en comunión, unidad, doctrina y oración. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un gran número llegó a tener esta iglesia local. Pero alcanzaron a lograr lo que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es un modelo bíblico de una iglesia que está unida. Perseveraban en la doctrina, unidos, juntos, en una misma mente, en un mismo sentir, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero todos juntitos, todos en un mismo cuerpo, sin divisiones, sin carnalidad, sin nadie con la más mínima intención de fragmentar la iglesia local, no todos juntos. Y bueno, obviamente, hermanos, mire, una realidad es que donde haya un grupo de individuos, como es la iglesia local, tarde que temprano surgirán problemas. Eso es obvio. Dentro de las iglesias locales tenemos problemas internos. Por ejemplo, usted puede leer ahí capítulos más adelante, en el capítulo 6, donde encontramos que la iglesia en Jerusalén hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, en donde estaban siendo desatendidas aquellas hermanas que recibían el pan diario. Problemas las iglesias locales tienen. Pero lo que no surgió de un problema es una fragmentación. Yo nunca he leído ahí en el capítulo 6 que de ese problema los gentiles, como dice ahí, las viudas de los griegos hayan salido a formar otra iglesia diferente, porque no nos entendimos con los cristianos judíos. Entonces de la iglesia en Jerusalén surgió del problema, entonces surgió una iglesia de griegos y otra iglesia de judíos. No, ¿qué hicieron? Solucionaron el problema. Porque procuraron, hermanos, conservar la unidad de la iglesia local. Pero ¿qué ha pasado, hermanos, entre las iglesias locales de un tiempo para acá? De un problema salen dos congregaciones. ¿Por qué? Porque se dividieron. Un grupo de hermanos no está de acuerdo entonces con la solución, un grupo de hermanos no está de acuerdo con lo que se está planteando, entonces lo que hacen sencillamente y sin escrúpulo es armar rancho aparte con 2, 3, 4, 5 hermanos y dividen la iglesia. Pero yo nunca he leído esto en el Nuevo Testamento. Cuando se predicó en el día de Pentecostés, la iglesia de Cristo era una en comunión, unidad, doctrina y oración.
perseveraban en la doctrina, pero juntos. 3,000 se convirtieron. No era la iglesia de Pepito. Pedro tampoco dijo era mi iglesia. Bueno, todos estos integraban, era el cuerpo de Cristo. Las divisiones dentro de las iglesias locales son condenables y son, hermanos, prácticas que llevarán a muchos al infierno. Debemos entonces considerar las advertencias de Dios en su palabra cuando habla de aquellos que dividen el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículo 13 y capítulo 3, versículo 7, Pablo lanza una pregunta de retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta no se da en el texto, pero la respuesta cada uno lo da en su conciencia. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Pero en la primera parte, ¿está dividido Cristo? No está dividido Cristo. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Un número de cristianos o un número de iglesias locales divididas. No conozco yo una iglesia más dividida que la iglesia de Cristo. Nos dividimos por el pan de la cena, nos hemos dividido por el tema del matrimonio, nos hemos dividido por el tema de la ofrenda, nos hemos dividido por las copas, nos hemos dividido, hermanos, por los instrumentos de música, nos hemos dividido por el uso de la ofrenda, nos hemos dividido por una multiplicidad de razones. Eso es un motivo de vergüenza, hermanos, y súmele la cantidad de divisiones que han habido entre las iglesias locales por problemas personales no resueltos, conflictos internos no resueltos. Bueno, el apóstol Pablo dice, hermanos, en el versículo 7, que todos en la iglesia somos simplemente siervos. Y todos en la iglesia simplemente estamos, hermanos, para adorar al Señor y para servir. Como dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos debemos entender que en el cuerpo de Cristo, en sus manos somos instrumentos, no dueños de la iglesia. Todos debemos entender que en las manos del Señor, todos estamos es para servir, para servirnos unos a los otros. Y que todos estamos en ese plan y en ese mismo sentir, entonces no deben haber dueños o aquellos que se consideren dueños de la iglesia del Señor. Somos simplemente instrumentos en sus manos. Una controversia muy tenaz en la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15. Estaban aquellos cristianos dentro de la iglesia local que decían que los cristianos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. La Biblia dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, dice, no pequeña con ellos. Así que imagínese el calibre de la discusión que tuvieron con ellos. Menudo problema el que tuvo la iglesia local. ¿Pero qué hicieron? Bueno, hicieron todas las reuniones necesarias para resolver el problema de la iglesia local. Y al final de tanta controversia, usted puede leer todo Hechos capítulo 15, al final de tanta controversia, porque la realidad es esa, en las iglesias locales hay muchas controversias, a veces pleitos y discusiones por ciertos temas en particular, a veces temas doctrinales, a veces temas que no son doctrinales, pero las discusiones siempre se van a levantar dentro de las iglesias locales. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén? Pues se reunieron. ¿Cuántas veces? Pues las veces necesarias para resolver el problema. Al final de cuentas, al final del problema, entre judíos que estaban alegando una cosa, con la iglesia y con los apóstoles, pues llegaron a una conclusión.
Versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y dice, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero de esta controversia, de este menudo problema que tuvo la iglesia local, no resultaron dos iglesias de Cristo, no resultaron una iglesia de Cristo para judíos que creían que debían los cristianos guardar el día de reposo. Se fueron aparte, tomaron cierto número de cristianos y se fueron a reunir aparte. Y los apóstoles entonces quedaron con otro grupo de cristianos. Y de este problema, de Hechos capítulo 15, surgieron dos iglesias. Pero la realidad, hermanos, y no podemos negarnos a esto, es que cuando han habido problemas dentro de las iglesias locales, problemas que terminan tristemente en dos congregaciones, los de la izquierda y los de la derecha. Yo nunca he leído que los problemas de las iglesias locales al final terminen en dos, tres congregaciones. Es más, he conocido iglesias que se han dividido. Y de esas iglesias que se dividen, luego se dividen y salen otras más congregaciones, divisiones y divisiones y más divisiones. Hermanos, Dios no nos ha llamado sino a formar parte de la iglesia local y a trabajar con la iglesia local y a luchar por la unidad y a esmerarnos por solucionar los problemas, pero seguir estando juntos. El problema con muchos hermanos queridos es que actuamos como aquellos señalados dentro de la iglesia local en las cartas del apóstol Juan, en primera de Juan, en segunda y en tercera de Juan, por ejemplo, particularmente en tercera de Juan, que dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, habemos cristianos que actuamos como Diótrefes, que nos gusta tener el primer lugar. Sí, hermanos, no nos digamos mentiras. En las congregaciones hay muchos que les gusta tener el primer lugar, figurar, estar ahí de primeros, ser el centro de atención de sus iglesias locales. Hermanos, cuando un cristiano o un siervo del Señor deja de tener a Cristo como cabeza, entonces, ¿qué pasa? Este siervo del Señor, este ministro o este cristiano se centra en sí mismo y puede convertirse en un pescador de peceras, pescar dentro del redil. Hay otra fe, hermanos, les gustaba tener el primer lugar. Era un cristiano, no era un inconverso, no era un ateo, no era un perseguidor romano, era un siervo de la iglesia del Señor. Y este ministro le gustaba el primer lugar, no recibía a los hermanos, recibía y aquellos que querían recibirlos se los negaba, recibía a los que él quería, hablaba mal de otros siervos, expulsaba a los fieles de la iglesia y bueno, hermanos, la verdad, esto es un menudo problema. Esto no edifica el reino, porque no estamos, hermanos, para defender el trono. Y hay muchos así. Hay muchos que no pescan en el mar, pescan es dentro del redil. No ganan almas, pero sí quieren es robar las ovejas y convertirlas para ellos mismos. Controlan, pues para no perder la posición. Les molesta cuando alguien crece espiritualmente. Les incomoda cuando alguien predica y tiene éxito. Esto es así. Cierran puertas porque temen perder el protagonismo. Congregaciones herméticas. Bueno, pero la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza debe ser el Señor. Bueno, como les decía, cuando un líder deja de ver a Cristo como cabeza,
se convierte a sí mismo en el centro. Y a veces piensa entonces que el servicio o el ministerio lo vuelves como una empresa. El púlpito lo ve como una plataforma. La oveja lo ve como un número. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros y los miembros de la iglesia y todo aquel que sirve está es para prestar un servicio al Señor. Primera de Pedro 5, versículo del 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, ¿qué pasa cuando las iglesias locales se establecen? Alguien quiere tener el dominio, alguien quiere tener el control, alguien quiere ejercer el señorío sobre los miembros de la iglesia. Por eso es muy delicado servir al Señor, porque cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿cuáles son las razones por las cuales yo estoy sirviendo al Señor? ¿Son motivos sanos? ¿Son motivos correctos? ¿Realmente estamos cuidando, sirviendo a la iglesia del Señor, a los que están sobre nuestro cuidado? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñó en Mateo capítulo 28, capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Servir a la iglesia, no creernos dueños de la iglesia. Estamos es para servir a la iglesia del Señor. El Hijo del Hombre, dice ahí, no vino para ser servido, sino para servir. Si el maestro sirvió, entonces, ¿cómo debe ser su servicio? ¿Cómo debe ser su trabajo dentro de la iglesia local? Cuando los hombres fallan, pues Dios interviene. La solución, hermanos, no es crear más iglesias aparte, es volver a la palabra y tratar de conservar la unidad para que todos seamos uno. Jesús dice en Juan 17, en el versículo 21, la gran oración que Jesús hizo por la unidad de los cristianos. Y es de la única manera que nosotros podemos convencer al mundo de la evangelización cuando vean que aquellos que profesamos ser de Cristo realmente estemos unidos. ¿Por qué creerán en Jesús? Porque verán la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 21. Y en Efesios capítulo 4, versículo dice, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, hermanos, un buen siervo del Señor celebra el crecimiento de otros, ora por el trabajo de otros, apoya nuevas obras, respeta el trabajo de otros, no roba, no compite, no divide, al contrario, apoya la obra local, porque sabe y entiende que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, tendremos que dar cuenta de nuestro trabajo. Somos ciudadanos del reino y debemos ser guiados por la presencia y la sabiduría del Señor. Cristo no viene por denominaciones, hermanos, y no estoy hablando de denominaciones sectarias, sino que hay muchas denominaciones dentro de la iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias que han terminado en divisiones y estas en más divisiones. Esas denominaciones, hermanos, Cristo no viene por esas denominaciones. Cristo viene es por una iglesia unida. Cristo no viene por marcas de ministerios, viene es por corazones fieles. Cristo viene es por una iglesia gloriosa, hermanos, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo nos llama es a la unidad, a la restauración, a trabajar por la iglesia local. Y si en dado momento usted tiene la oportunidad de establecer una iglesia, que sea una iglesia nueva, campo nuevo, no pescando en el redil,
no sacándose los miembros de una iglesia local para trastearlos para otro lugar y empezar una obra como algunos piensan que debe ser. No, hay que dejar de pescar dentro del redil, hermanos, y hay que salir al mundo a predicar, como Jesús mismo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El campo es el mundo, no la iglesia del vecino. El campo es en el que debemos nosotros trabajar, no la iglesia de Cristo del frente. Hay millones, hermanos, sin Cristo. Y nosotros peleando por nosotros mismos, hay muchos que se están perdiendo afuera y peleando por las almas que ya están salvas. Hermanos, esto es una tragedia espiritual. Que sigamos peleando entre nosotros mismos. Dios nos libre de ser pescadores del redil. Dios nos libre de ser pescadores de peceras. Que Dios nos haga verdaderos pescadores de hombres. Que cuidemos lo que Cristo ha comprado y que honremos su sangre. Porque cuando llegue Cristo, hermanos, a Él solo sea la gloria. Y a Él es el que tendremos que darle cuenta de cómo hemos servido dentro de las iglesias locales. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que este tema nos haya despertado un poco la conciencia y también que entendamos que hoy en día las iglesias de Cristo internamente tenemos una crisis silenciosa, una crisis, hermanos, que está afectando y destruyendo muchas iglesias de Cristo. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor me lo bendiga